Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este segundo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Antes de arrancar con la temática de hoy, quería agradecer a todos aquellos que han escuchado el primer episodio sobre el feudalismo y nos han hecho llegar sus mensajes de aliento, de bienvenida a este nuevo mundo de los podcasts y de apoyo. Así que a todos ustedes, muchas gracias y espero que puedan y podamos juntos seguir aprendiendo algo de historia que está, como siempre decimos, al alcance de todos. Una historia fácil, una historia sin complicaciones para ser entendida, para todos los gustos y para todas las edades. En el episodio de hoy vamos a darle continuidad a lo que ya desarrollamos en el anterior, que fue el feudalismo, ese proceso largo y complejo que se dio en Europa occidental desde la caída del Imperio Romano hasta aproximadamente el siglo X, siglo XI e incluso en algunas partes hasta el siglo XII, ¿no? Siempre decimos que la historia no posee un control remoto que la prende y la apaga de un día para otro, sino que los procesos sociales se van dando de manera simultánea muchas veces. En el día de hoy, en el episodio de hoy, vamos a estar hablando sobre lo que es el resurgimiento del comercio y el resurgimiento de las ciudades en esa Europa occidental post-feudal. Nosotros desarrollamos ya en el episodio anterior y hemos dicho que durante esa denominada Edad Media, el mundo europeo fue básicamente un mundo rural, en contraposición a lo que había sido el Imperio Romano sumamente urbano. En esa ruralidad, en donde no existía la artesanía, en donde no existía el comercio, en donde no existían las ciudades, sino que todo se basaba en la economía del feudo, del campo, de la tierra. Eso estaba pasando, vale aclarar, en lo que es, siempre decimos, Europa Occidental, porque mientras tanto en el Oriente vamos a tener dos civilizaciones súper avanzadas en cuanto al desarrollo de ciudades y en cuanto al desarrollo del comercio, que son la cultura bizantina y la cultura islámica, ¿no? Que no va a ser menor a medida vayamos desarrollando este episodio. Decimos entonces que hasta el siglo XI esa vida en Europa Occidental había sido sumamente rural y sumamente autosuficiente, basada en el campo, sin comercio, sin artesanía, sin ciudades. Pero a partir del siglo XI comienzan a aparecer dos procesos y dos factores que son fundamentales para el resurgimiento del comercio y para el resurgimiento de las ciudades. Estos dos factores son las nuevas técnicas y los nuevos instrumentos en el ámbito de la agricultura y, por otra parte, las cruzadas. Con respecto a lo primero, estas nuevas técnicas en agricultura, sumado a los nuevos instrumentos que van a ir apareciendo, van a permitir poco a poco ir generando un mayor excedente de producción. Esto lo decimos porque ese mundo feudal era un mundo que había comenzado poco a poco a caer en el hambre, en la miseria, y se necesitaba una mayor producción. Esa mayor producción se va a lograr gracias a una serie de mejoras que va a permitir el paso de una agricultura de subsistencia feudal a una agricultura pensada y orientada hacia el comercio. Estas nuevas técnicas y nuevos instrumentos van a estar relacionados, por ejemplo, a la aparición del arado con hierro, porque hasta el momento se usaba el arado con reja de madera. Y no solamente con el arado de hierro, sino que además le vamos a anexar ahora una rueda, lo cual permite un trabajo mucho más rápido y más liviano también. Vamos a cambiar la tracción animal. Los animales de tiro van a pasar a ser los caballos y van a dejar de ser los bueyes, lo cual permite tener un aparato de tracción, un animal de tracción mucho más accesible. Y otro cambio de gran importancia, que por ahí suele ser pasado por alto muchas veces, va a ser la rotación trienal de los cultivos. ¿Qué quiere decir esto? En la Edad Media las parcelas se dividían en dos partes, es decir, una rotación bienal. ¿Qué sucede con esta rotación trienal? Vamos a tener una parcela dividida en tres partes, en donde una descansan
por un año, una descansa por un año y 2 producen, mientras que en la bienal va a ser una descansa, una produce, lo cual me permite tener una mayor cantidad de territorio disponible para la producción, sumado al aumento de la productividad que depende de las nuevas técnicas y las nuevas herramientas en agricultura. Esto decía entonces, me va a permitir pasar de una agricultura de subsistencia, de solamente producir para comer y para vivir, a una agricultura comercial o orientada al comercio. ¿Por qué vamos a tener una agricultura destinada o orientada al comercio? Porque ese excedente de producción que se me permite tener ahora gracias al aumento de la productividad va a ser el excedente, va a ser la parte de mi producción que destino al comercio. Otro de los factores, dije recién, fueron las cruzadas. Las cruzadas, esos procesos, esas intervenciones militares que lleva a cabo la Iglesia Católica en Jerusalén, en la denominada Tierra Santa, que había sido invadida por los turcos que profesaban la fe islámica. A partir del Papa Urbano II, en donde comienza a llamar a los cruzados, a los ejércitos de cruzados, sobre todo en un primer momento a los reyes que estaban, a los reinos que se encontraban dentro de la actual Francia, para caminar, para marchar hacia Jerusalén en búsqueda de la recuperación de Tierra Santa. Van a ser en total 8 los intentos que van a tener los ejércitos católicos, dependiendo del Papa de turno, y ninguno de esos 8 intentos va a lograr recuperar de forma fehaciente y de forma determinante la denominada Tierra Santa. Pero vamos a tener una consecuencia incluso no deseada o no planeada al menos, que va a ser la apertura de rutas comerciales entre la Europa occidental y el Oriente, ¿sí? Dije al comienzo de este episodio que mientras en la Edad Media europea occidental teníamos un mundo básicamente rural, sin ciudades y sin comercio, en Oriente teníamos 2 civilizaciones que eran sumamente urbanas y comerciales, que eran el Islam y el Imperio Bizantino. Bueno, esta apertura de rutas comerciales que se da como efecto no deseado o no planeado de las cruzadas, van a abrir justamente rutas comerciales con este Oriente próspero en cuanto a materia comercial. A partir de allí entonces, a partir del siglo XI y gracias a este desarrollo de rutas comerciales y este aumento del excedente que proviene de la agricultura en Europa occidental, vamos a tener poco a poco un crecimiento del núcleo principal en el cual se desarrolla, hasta incluso en la actualidad, la actividad comercial. Estamos hablando, por supuesto, de las ciudades. Esas ciudades que habían sido muy prósperas, llamativas, enormes en tamaño, en dimensión durante el Imperio Romano, que habían desaparecido durante la Edad Media, vuelven a resurgir ahora a partir del siglo XI. Ese crecimiento de las ciudades va a favorecer, como decía recién, el desarrollo del comercio y generalmente van a comenzar a ubicarse en torno a los castillos o en torno a las iglesias, o monasterios en algunos de los casos. Estos castillos, iglesias o monasterios van a comenzar a ser el centro de esas ciudades que están comenzando a surgir. Y este detalle no es menor si pensamos en los diseños de las ciudades en las que nosotros vivimos incluso actualmente, ¿no? Sobre todo aquellas culturas que hemos sido colonizadas por europeos. Esas ciudades van a comenzar poco a poco a tener unos barrios que se van a denominar burgos. Esos barrios van a ser barrios exclusivamente de comerciantes, o sea que vamos a llevar a la actividad comercial directamente a un centro urbano. Ya poco a poco vamos a comenzar a dejar de hablar del campo y de la ruralidad como núcleo de producción, sino que nos vamos a ir desplazando muy paulatinamente hacia las ciudades, y dentro de las ciudades a esos barrios exclusivamente de comerciantes que son los burgos. Esos burgos van a comenzar a tener un mercado que van a estar ubicados en la parte central de su geografía y que poco a poco van a ir teniendo un crecimiento a su vez cada vez mayor. Por lo que en la Edad Media
ya las ciudades no van a llamarse ciudades, sino que con el crecimiento de esos barrios que se llamaban burgos, las ciudades van a comenzar también a llamarse burgos. Esto va a quedar incluso impreso en los nombres de muchísimas ciudades que aún existen en la actualidad. Edimburgo, Hamburgo, Estrasburgo, e incluso en España tenemos la existencia de una ciudad que se llama directamente Burgos. Lo cual da cuenta de la importancia que estos, en un comienzo, barrios de comerciantes, terminaron dándole forma, fisonomía y nombre incluso a grandes ciudades. Estos burgos, decimos, van a traer un juego de poder nuevo a lo que es la pirámide social y las relaciones de poder en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, durante el feudalismo los personajes de mayor poder, ya lo hemos desarrollado en el episodio anterior, eran los señores feudales que controlaban la tierra. Pero estos burgos no van a ser creados ni fundados por orden de los señores feudales, sino que van a ser fundados por orden directa del rey o del príncipe. Por lo tanto, esto le generaba cierta independencia a aquellos habitantes de los burgos para poder elegir sus propios gobernantes. Esos habitantes de los burgos van a ser llamados burgueses, término que vamos a retomar más adelante. Poco a poco, entonces, estos burgos, estas nuevas ciudades que resurgen en la Europa occidental a partir del siglo XI, se van a convertir en el centro de atracción para los comerciantes. Muchas veces, para aquellas grandes caravanas de mercaderes que unían el oriente con el occidente, los burgos van a ser lugares de reposo, van a ser refugio contra el mal tiempo, refugio contra los asaltantes de camino, y además van a ser utilizados como puntos además de puntos de descanso, puntos de venta. Era necesario parar en los burgos para poder vender con mayor facilidad la mercancía. Cuando decimos entonces que renacen los burgos, estamos diciendo que renace el comercio y que también renace la artesanía. Todos esos factores, todos esos puntos que hemos estado estudiando en el episodio anterior, que habían desaparecido posterior a la caída del Imperio Romano, vuelven a aparecer ahora hacia aproximadamente el siglo XI. Retomando el tema de estos habitantes de los burgos, los denominados burgueses, ¿sí? Palabra que hoy en día está muy a la moda y muy al uso de todos aquellos que usan un lenguaje antisistema. El burgués está visto como la persona acaparadora, el que posee un capital llamativo o de gran importancia. Podríamos decir que son los hijos y a su vez creadores del sistema capitalista. Vemos acá que los burgueses en realidad ni siquiera conformaban una clase social por este momento, sino que era directamente un grupo de personas que se dedicaba a comerciar y que su nombre dependía del lugar en el que se habitaba. Así como el señor feudal era señor feudal porque poseía un poder basado en el feudo, en la tierra, el burgués era burgués simplemente por habitar un burgo y por dedicarse a la actividad comercial, que era la actividad primordial de estos burgos o ciudades. Estos burgueses, decíamos, como habitantes de burgos, eran personas libres que se dedicaban al comercio. Dentro de estos burgueses, los más ricos, los que más poder económico tenían, lograban controlar el poder dentro del burgo. Yo a mis alumnos les digo siempre, existe una ecuación básica para poder entender el mundo feudal y el mundo de la modernidad o camino hacia la modernidad, premoderno se le dice. ¿Cuál sería esta ecuación? Durante el feudalismo, mientras más tierras tengo, igual a más poder. ¿Por qué? Porque el poder del señor feudal estaba basado y justificado en la posesión de tierras. Bueno, en este mundo premoderno, camino a la modernidad, con el resurgimiento del comercio, con el resurgimiento de los burgos, de las ciudades, de la artesanía, la ecuación cambia. Ya no es la tierra el instrumento para obtener poder, sino que el instrumento para poder tener poder es la moneda, es el dinero. Mientras más dinero tenga, más poder voy a tener. Y un ejemplo claro de esto es lo que estoy diciendo. Los burgueses más ricos, o sea, los que más dinero tenían, pudieron controlar el poder de los burgos.
¿Quiénes se habrán enojado con esto? Obviamente los señores feudales, porque pierden poder, porque las ciudades escapan a su control. ¿Quiénes van a ganar poder entonces? Los burgueses más ricos, aquellos comerciantes, aquellos habitantes de los burgos con mayor poder económico. Y logran formar así una oligarquía o lo que se llama en historia premoderna un patriciado urbano, ¿sí? Es decir, un grupo de pocos que gobierna en base a sus propios intereses. Poder entonces que se justifica en la posesión de dinero. Volviendo a los burgos, les decía recién que esto de que los primeros se hayan desarrollado en torno a iglesias o monasterios le terminan otorgándole, digamos, una fisonomía que es muy propia de nuestro mundo, sobre todo al mundo latinoamericano y particularmente al nuestro, al argentino, en donde hemos sido colonizados por la cultura europea occidental. ¿A qué me refiero? Cuando digo fisonomía de burgos, es al diseño que los burgos tenían por ese momento. Decimos que los burgos estaban diseñados cual tablero de ajedrez, muy similares a lo que es justamente el tablero del ajedrez. ¿Por qué? Vamos a tener un centro conformado por una plaza que se va a encontrar al frente de una iglesia o monasterio, es decir, en torno a esa iglesia o monasterio al cual se había construido el burgo. Y frente a la plaza, o alrededor de ella, más allá de la iglesia, vamos a encontrar el edificio municipal, generalmente. Vamos a encontrar los órganos de control, por ejemplo, la policía. Y vamos a encontrar toda la vida comercial. ¿Por qué? Los que hemos tenido la oportunidad de conocer Europa, muchos pueblitos, incluso chicos, sin acceder a las grandes urbes siquiera, podemos encontrar que está la iglesia al frente de la plaza, y en esa plaza todavía hoy es una costumbre muy típica de los pueblos del norte de Italia. Todavía hoy se sigue desarrollando el mercado una vez a la semana. Entonces la plaza se disfraza de mercado. Deja de ser plaza como espacio de entretenimiento y de ocio para ser un lugar, para convertirse en un lugar de compra y venta, para convertirse en un mercado. Esa es una costumbre que todavía está arraigada en los quehaceres premodernos, digamos, en estos tiempos siglo XI, siglo XII, siglo XIII. El mercado va a estar ubicado en este diseño de tablero de ajedrez en el centro, junto con la iglesia, la vida municipal, la vida pública, digamos, en lo que hace lo político, y los órganos de control. ¿Por qué en el centro? Porque la mayoría de la población de los burgos de la Europa occidental va a tener un gran afianzamiento cristiano-católico. Entonces, la iglesia va a ser una institución de consulta permanente. Y el mercado debería ubicarse en un lugar que sea, primero, accesible a todos, por eso el centro, y segundo, en un lugar en donde haya un continuum de gente de manera casi permanente. Por eso entonces va a ser al frente de la iglesia. Y alrededor vamos a tener la vida social, alrededor de este centro, conformado por el mercado, iglesia, vida pública, política y órganos de control. Vamos a tener a la vida social, por un lado, los sectores residenciales, y por otro, a los barrios que se van a ir conformando según el oficio de los artesanos que generan su mercancía para ser vendida en el mercado de la ciudad. Esos artesanos, esos barrios de artesanos van a dar origen a lo que son los gremios, que muchas veces se los conoce como los gremios medievales, porque si vamos a las fechas duras, la Edad Media terminaría, muy encomillado esto, alrededor de entre 1453 y 1492. Pero ya sabemos nosotros que el feudalismo poco a poco va a dejar de aparecer, y esa vida rural feudal le va a dar paso recién en el siglo XI, siglo XII, a esta vida urbana y comercial. Estos barrios entonces, agrupados según oficios de los artesanos, van a dar origen a estos gremios, mal llamados gremios medievales, en donde vamos a tener un maestro, vamos a tener un oficial y vamos a tener un aprendiz que van a ir generacionalmente enseñándose uno a otro, algunos con sueldo, otros los aprendices sin sueldo, para tratar de conocer detalladamente el oficio del artesano del rubro o del sector que se elija, digamos.
Por lo tanto vamos a tener gremios de carpinteros, gremios de herreros, gremios de zapateros, etcétera, etcétera, de acuerdo a la afiliación laboral que cada uno tenga. Bien, preguntarán ustedes cómo hacemos para pasar de una economía rural. Supongo, si van siguiendo el hilo de lo que vengo contando, se preguntarán cómo hacemos pasar de una economía netamente rural con un feudo autosuficiente, que todo lo que se necesita se produce ahí adentro. ¿Cómo pasamos de eso a una economía monetaria, una economía comercial? Va a ser básico que comience nuevamente a reaparecer la moneda. Digo reaparecer porque ya los romanos la usaban. Cada reino, estos reinos que hemos estado hablando ya en el episodio anterior, va a comenzar a acuñar, ¿sí? Va a empezar a producir su propia moneda. Para que exista una moneda por reino, y si seguimos el hilo conductor de lo que vengo diciendo, en la Edad Media, durante el feudalismo, vamos a tener una diseminación de reinos por toda Europa, donde cada reino está controlado por su señor feudal. Vamos a tener una variedad de monedas realmente interesante. Y si decimos que el comercio a larga distancia era una de las principales fuentes de ingresos de esta Europa premoderna, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo cuánto vale la moneda de mi reino y cuánto vale la moneda de tu reino? Va a ser bastante complicado. Pero se va a solucionar este tema con la aparición de dos personajes claves en la economía monetaria, que son el cambista y el banquero. El cambista, como la palabra lo dice, va a ser aquel que va a estar ocupado de cambiar, de conocer el valor de las monedas de todos los reinos y además de cambiarlas. Algo como que en la actualidad sería una casa de cambio. ¿Cuánto vale un dólar? Bueno, tendría que fijarme en el reloj en este momento, pero debe estar algo de 65 pesos. Perfecto. Entonces, el cambista va a ser aquel que dice el dólar vale 65. Por otro lado, el banquero va a ser aquel encargado de poder registrar operaciones cambiarias y además de poder depositar y transferir esa moneda que se está acuñando en cada reino. Entonces, en los viajes a larga distancia, los comerciantes muchas veces en cada burgo, en cada banco de cada burgo, dejaba una suma de dinero depositada para que en el próximo viaje ya tener algo con qué valerse sin necesidad de andar transportando, con el peligro que significaba por las cuestiones de los asaltantes de camino, etcétera, etcétera, el trasladar dinero consigo mismo. Dos inventos que hasta el día de hoy están definiendo lo que es la economía mundial, ¿no? Y van a aparecer también las sociedades comerciales. Poco a poco vemos cómo va cambiando ese mundo que era rural hasta el siglo XI para pasar a darle forma, parece que estuviéramos hablando de la actualidad, para pasar a darle forma a un sistema que poco a poco se va a ir configurando hasta terminar de diseñarse un sistema capitalista ya con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, pero no nos adelantemos todavía. Estas sociedades comerciales vienen a funcionar, vienen a aparecer, mejor dicho, porque era una empresa realmente muy arriesgada dedicarse al comercio a larga distancia en esta Europa premoderna. Sobre todo si decimos que una sola persona debe afrontar el riesgo de invertir capital, viajar, comprar, vender y hacer todas las transacciones necesarias. Entonces van a aparecer estas sociedades comerciales que están compuestas por principalmente dos actores, que van a ser el socio capitalista, aquel que solamente aporta el capital a la empresa, y por otra parte el socio viajero, que es aquel encargado de realizar los viajes. Estas sociedades comerciales van a terminar de formar y darle forma a este resurgimiento comercial post siglo XI. Bien, ¿qué consecuencias obtenemos de la formación y del resurgimiento de este sistema comercial y de este sistema urbano? La principal consecuencia, ya más o menos se la adelanté recién, que el dinero va a ser el principal factor de poder y no la tierra. ¿Sí? Esta ecuación que decía, mientras más dinero tengo, más poder tengo, y que queda reflejada con el control político de los burgueses, que simplemente recibían su nombre por vivir en un burgo. El control político, digo, que estos burgueses tenían
por sobre el resto de los burgueses y sobre el resto de los habitantes del burgo. Poco a poco la burguesía se va a convertir entonces, gracias a esta actividad comercial, en la clase privilegiada, y vamos a tener el surgimiento de instituciones que van a formar comerciantes. Vamos a tener el surgimiento aquí, siglo XI, siglo XII, de las primeras escuelas y universidades burguesas, porque hasta ese momento las escuelas y las universidades eran órganos del rubro de la iglesia, bajo el control de la iglesia, solamente destinada a nobles. Bien, a partir de ahora los burgueses, no satisfechos con no solamente el no poder acceder, sino en el caso de que se pueda acceder a una escuela o universidad eclesiástica, no están satisfechos con lo que ahí se enseñan. Ellos van a decir que no van a salir preparados de esas escuelas o universidades para poder afrontar la vida comercial y citadina, urbana, digamos. Entonces, ¿qué van a hacer los burgueses? Ya tipos con poder económico y poder político, van a crear sus propias escuelas y universidades. Van a aparecer acá, entonces, estas escuelas y estas universidades que van a enseñar asignaturas, materias totalmente nuevas y llamativas, como van a ser, por ejemplo, la escritura y las lenguas vivas, o las lenguas vulgares que se llaman, lo que es más conocido como escritura comercial. Había un refrán entre los burgueses comerciales que accedían a estas universidades, que era escribir todo, escribir rápido y escribirlo bien. Esa era la base de la escritura comercial, sobre todo si estamos hablando de que había que recorrer largas distancias y conocer varias lenguas de varios reinos. Por eso esto se le llama lenguas vivas o lenguas vulgares, porque poco a poco nos vamos a ir separando de la lengua madre, que era el latín. Y si hablamos de recorrer grandes extensiones de tierra, estamos diciendo que una materia de principal interés en estos momentos va a ser la geografía. Y aparece la geografía entonces como asignatura en estas escuelas o universidades burguesas. La geografía que va a tener poco a poco el acceso a nuevos mapas, el diseño a nuevos mapas, a nuevos tratados e incluso a lo que se llamaba en esa época portulanos, que eran mapas con anotaciones, mapas con consejos, sobre todo comerciales, destinados a saber en qué puerto puedo parar, en qué ciudad puedo parar, dónde puedo dormir, dónde puedo vender esto, dónde puedo vender aquello otro. Y por último, si estábamos hablando de comercio y de contar mucho dinero, otra de las asignaturas que va a aparecer en esta época va a ser el cálculo, o lo que en la actualidad podríamos llamar matemática financiera. El cálculo va a tener como principal, como punta de flecha en su didáctica y en su pedagogía, el ábaco y el tablero, porque justamente lo que van a enseñar va a ser a contar también de manera eficaz y rápida para tratar de darle mayor agilidad a la vida comercial. Bien, y por último, la última de las consecuencias que este florecimiento comercial europeo premoderno trajo va a ser justamente una especie de pandemia. Estamos hablando que estas relaciones comerciales tan estrechas y tan fluidas entre el Oriente y el Occidente van a traer como resultado, allá por el siglo XV, lo que se conoció como peste negra o peste bubónica. Las condiciones de vida, por más que hubieran mejorado con respecto al feudalismo, todavía no eran las óptimas, seguían existiendo muchas falencias, y esto va a permitir que algunos roedores que viajaban en los barcos mercantes, en los barcos comerciales que unían Oriente con Occidente, terminaran desarrollando una peste que va a terminar matando aproximadamente a un tercio. Algunos historiadores hablan de un tercio, otros hablan alrededor del 40% de la población europea occidental, ¿sí? Lo cual desató una ola de catástrofes que va a dar inicio a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de ver el mundo, que desarrollaremos en el próximo episodio. Muy bien, amigos, hemos hecho un repaso rápido y fugaz por lo que ha sido siglo XI, siglo XII, siglo XIII e incluso hemos llegado hasta el siglo XV, en donde hemos conocido y aprendido juntos el resurgimiento del comercio, de las ciudades, de los burgos y el inicio de lo que hoy es una clase social que vendría a ser la burguesía comercial. Bien, amigos, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido. Nos encontraremos en un nuevo episodio para tratar de desarrollar estas nuevas teorías que la modernidad trajo aparejada.
Lucas Bota es mi nombre. Los saludo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.